Podían ingresar al Congreso la tarde del jueves. Los docentes corrían hacia todos lados para evitar la arremetida de los caballos, el disparo de los gases lacrimógenos y los chorros de agua. Pero como en la semana anterior, esta vez también se hizo sentir la mano fujimorista. Si la semana pasada se le atribuyó al fujimorismo la obstrucción del diálogo entre 4 grupos parlamentarios y los docentes, que casi llega a buen puerto, en esta última, la bancada fujimorista volvió a mostrar sus bíceps cuando votó para interpelar a la ministra de Educación, Marilu Martens, a la que responsabilizan por no ser capaz de dar término a la huelga, cosa con la que no estuvo de acuerdo en su bancada un solitario Kenji Fujimori. Nadie está en contra de la interpelación, pero este no es el momento oportuno. Es un tema de institucionalidad y no podemos debilitar al Ministerio de Educación. Que primero solucionen la huelga y después podemos debatir la moción de interpelación. Señores congresistas, es un tema de sentido común. Eso fue el viernes, en la misma sesión del Pleno del Congreso en la que los mismos protagonistas votaron para impedir el viaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda quincena de septiembre, a una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego al Vaticano, para una visita oficial al Papa Francisco. ¿Qué hace el presidente acá en el país? ¿Gobierna? Obviamente que no gobierna. Tenemos un presidente a medio tiempo. 3 horas, 4 horas, que está por el Palacio, Luego está, como todos sabemos, en otras actividades. Tenemos un presidente no solamente ausente físicamente, ausente mentalmente. El factor Becerril, vocero de la bancada fujimorista, ha jugado su papel desde que se sabe de sus coordinaciones con el docente Pedro Castillo. Aún hoy se siente la secuela de su choque con Jorge del Castillo por un proyecto de ley elaborado por el docente Pedro Castillo y supuestamente firmado por el parlamentario aprista y por los congresistas Edmundo del Águila, César Villanueva y Vicente Ceballos. Los fujimoristas han continuado con la misma versión. Yo tengo claro todo lo que ha pasado. El proyecto que se trajo para firmar los primeros 4 congresistas fue un proyecto de ley que lo trajo Jorge del Castillo, se lo entregó a... Yo, por lo menos soy testigo que se lo dio a Daniel Salaverry. Yo estaba al costado cuando se dio eso. Pero del Castillo y Villanueva se ratificaron en que firmaron el documento en señal de recepción y como un acto de cortesía. Mejor escuchemos un audio obtenido por Cuarto Poder del momento en que el profesor Pedro Castillo hace entrega de su proyecto de ley a los congresistas mediadores del Castillo, Ceballos, Villanueva, Tania Pariona y Wilber Rosas. Y quisiera dejar en la mesa para que esto se socialice, esto se trabaje. No hemos tenido este espacio para que en todo caso a nivel de las diferentes bancadas esto se pase en la brevedad posible y se priorice, se agenda y de una vez se dé solución. Magisterial, porque esto es lo que estamos planteando nosotros, ¿esa es nuestra propuesta? El señor Becerril yo creo que no ha entendido las cosas y actúa, yo diría, hasta con mala fe, ¿no? Y además con un lenguaje violento. Es un cargo de un documento que ellos lo han entregado y obviamente tenemos que recibirlo porque no vamos a ser tan descorteses de que no lo recibamos. Y eso no es un proyecto formal, ¿no? Para ellos supuestamente es un proyecto, pues, pero para nosotros no. Mientras los parlamentarios presentes en esa reunión agotaban las posibilidades de diálogo, el fujimorismo era interlocutor en solitario de los mismos maestros en huelga. Jugaba su propio partido en lugar de hacerlo en bloque único o con el resto de bancadas. Al final, hasta ahora, ninguno de los grupos ha podido llegar a un acuerdo con los docentes. No obstante, los profesores en huelga siguen siendo recibidos por algunos congresistas del Frente Amplio, como ocurrió el día jueves después de la represión policial. Una vez dentro del legislativo, Pedro Castillo se reunía con los parlamentarios fujimoristas Héctor Becerril y Segundo Tapia en la sala de embajadores. Según Tapia, la reunión no fue a nombre de la bancada, sino a título personal y ocurrió de manera casual. Nosotros nos dirigíamos con el congresista Becerril hacia el comedor y lo abordamos ahí, bueno, nos saludamos y bueno, mi paisano me he puesto a conversar con él y básicamente era, en resumen, era escuchar su mensaje, escuchar su problemática
y para una vez escuchar también poder transmitir, ¿no? Como se recuerda, el fin de semana pasado las negociaciones entre los docentes y la Comisión de Congresistas, conformada por el APRA, Acción Popular, Peruanos por el Cambio y APP, estuvieron a punto de alcanzar buen puerto, pero una presunta llamada de Becerril a Castillo Terrones habría impedido el acuerdo. Desde entonces, el punto de entrampamiento es el de la llamada evaluación de desempeño docente, es decir, ya no se habló más de la cuestión salarial ni del presupuesto para el sector. Ahora los seguidores de Castillo reclaman por lo que tildan de evaluación punitiva, pese a que aún no se ha despedido a nadie. Por lo menos la evaluación parece funcionar como un solitario punto de coincidencia en casi todas las bancadas. Tirios y troyanos dijeron el jueves y viernes que ese era un asunto irrenunciable. Ya se les ha aumentado el sueldo, la base salarial a 2.000 soles, ya se les ha dado una serie de beneficios y ellos siguen en las calles protestando. El Congreso, que es lo que me corresponde a mí como vocero de Fuerza Popular, no va a ceder en las pretensiones de modificar la ley de carrera magisterial. En eso nos vamos a mantener firmes. El único tema que hasta ahora han señalado es el tema de las evaluaciones. Si las rúbricas o la hoja de ruta puede atender estas preocupaciones que han señalado los maestros, sobre todo los del interior del país. Entonces yo creo que el problema estaría allanado, ya no habría otra reivindicación que atender. Pero eso se vuelve de nuevo una pequeñez al lado de esa demostración de fuerza que es la interpelación a Martens, lo cual resalta más que en ninguna otra semana el carácter político de esta huelga. En los hechos ha dejado de ser una protesta por reivindicación salarial o por mejoras en el sector. Tal vez por ello el número de docentes en protesta se haya visto notablemente disminuido esta semana. Pero no todos los refuerzos son maestros de aula. Por ejemplo, esta semana Cuarto Poder supo del arribo de 100 ronderos de Chota a la capital. Nuestra información fue confirmada por el congresista fujimorista Segundo Tapia, quien es precisamente de origen chotano. Pero el viernes, al final de la tarde, cuando terminábamos de entrevistar al congresista Gino Costa, 6 ronderos se acercaron y allí se sostuvo este diálogo. ¿Qué hacen por ahí? Hemos venido a buscar el diálogo como ronderos chotanos, imponiendo el principio de legitimidad en la que tengamos que entrar a tallar nosotros, ya creo, como mediadores. Ante la situación, y los niños. Exactamente. Oiga, pero el gobierno ya ha atendido todas las demandas del movimiento magisterial, todas. Hemos negociado todo el fin de semana con presencia de todas las organizaciones políticas acá, atestiguando de la buena voluntad del gobierno. ¿Han venido de la central de ronderos, de la federación? La federación no han venido, ¿no? Porque ellos coordinan con los dirigentes del CEN del SUTEP, que son de Patria Roja, y vemos pues cómo también se han prestado pues, los dirigentes del CEN del SUTEP para tener que hacerle juego pues al gobierno y poner en práctica esta evaluación y hacer una negociación a medias tintas. Es decir, con los ronderos de Chota se producen las mismas pugnas políticas que con los profesores. El gremio controlado por Patria Roja, de un lado, y el que no lo es, del otro. Si esto no es pugna política, ¿qué cosa es? La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, demostrando muñeca política y autoridad, advirtió a mitad de semana que los docentes que no se reincorporen a clases en su región sufrirían descuentos inmediatamente. Y los profesores arequipeños han retomado raudos las clases. Quizás una lección de manejo de las cosas que deberían aprender en el gobierno, porque hoy más que nunca esta huelga es política. Quizá lo único positivo que deja esta terrible huelga que han tenido que sufrir sobre todo los niños, que son los que van a verse perjudicados por todo el tiempo perdido y que es muy difícil de recuperar, sea la cantidad de lecciones que hay que aprender respecto a cómo tienen que manejarse estos temas de conflicto. El gobierno sobre todo ha tenido un curso acelerado que esperamos sinceramente haya servido para que en lo sucesivo no se reaccione de maneras tardías o de maneras dubitativas, como se ha visto en algunos momentos en esta huelga. Claro, y está bien que Fuerza Popular no quiera entrar
para salvar al gobierno de esta crisis, porque no les corresponde. Ellos lo que tienen que hacer es oposición y control político desde el hemiciclo, y eso está bien. Y en todo caso, como dijo Napoleón, si tu enemigo se está equivocando, no lo distraigas. Pero eso no es lo que han hecho los de Fuerza Popular, y hemos tenido declaraciones insólitas, como la de la congresista Yesenia Ponce, quien afirmó ante las cámaras que ella se iba a reunir con los profesores, sean o no terroristas, que si tuvieran o no vínculos con partidos, organizaciones políticas identificadas con el terrorismo. Fuerza Popular es el partido político que se jacta en todas las elecciones presidenciales de haber derrotado al terrorismo. Eso simplemente es algo incoherente. No pueden llegar a este tipo de discursos que no tienen sentido para ellos mismos con tal de dañar al gobierno. Cuando regresemos en Cuarto Poder tenemos una investigación muy importante sobre otro tema.